Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 28 y el programa 24. Gran propuesta de esta noche. En este tramo del año vamos a tener permanentemente un mix entre entrevistados nacionales, locales, porque así lo amerita la noticia. Y como la cuestión de la economía tiene un relieve central en la economía argentina, valga la redundancia, va a estar con nosotros el periodista económico Guillermo Laborda. Con él, todas las cuestiones que a usted le interesan. En el segundo bloque va a estar con nosotros también para hablar de la sociedad, para hablar de la política, para hablar de las definiciones de la justicia. Todo esto con un psicoanalista, un escritor, un periodista, Federico Andajasi. Después, en el tercer bloque del programa, en el institucional, para hablar de todo lo que tiene que ver con el Colegio de Gestores de la Ciudad, con la dinámica de la profesión, va a estar la presidenta del Colegio de Gestores, Florencia Velo. Al final del programa, un resumen de la economía, de la política, de las cuestiones de la federación. Es decir, un programa con todo. Acompáñenos, nos vamos rápidamente a los auspiciantes y cuando regresemos ya va a estar con nosotros Guillermo Laborda. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, está en el primer bloque de San Nicolás Debate para hablar de los temas de la economía. Un especialista como el periodista económico y periodista del canal A24, Guillermo Laborda. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, ¿cómo andan? Muchas gracias, muy bien. Muchas cuestiones para hablar contigo, Guillermo, porque bueno, la economía de alguna manera cada día nos sorprende en la Argentina. Estamos viviendo en un contexto de incertidumbre, por supuesto, y bueno, finalmente fue designado Gabriel Rubinstein, el economista, como el viceministro de Economía de Sergio Massa. La primera pregunta es cómo fue recibido por el mercado y si bien las medidas anunciadas por Massa no configuran un plan económico, si crees que hay margen para estabilizar la economía, bajar la inflación y domar al dólar. Sí, en primer lugar te diría que digamos todo, incluso los mercados financieros están en una posición más de ver para creer, desconfían mucho del rumbo de las medidas que pueda llegar a tomar Sergio Massa y que las puede implementar sobre todo, en una situación en la cual, fíjate que tampoco tiene mucho margen de maniobra el actual gobierno con negociación pendiente con el Fondo Monetario Internacional, una situación muy difícil en cuanto a tarifas atrasadas, que ya fue anunciado los aumentos, pero tienen que ponerse en marcha. Hay muchos temas dando vuelta y la situación cambiaria que viste ser la ideal con una brecha que tiene del 115%. Entonces, digamos, hay muchos temas o problemas por resolver para la nueva conducción económica. Te diría que de nuevo, es ver para creer día a día que
que le está dando el mercado. Por lo pronto, al menos el dólar bajó de los máximos que había alcanzado a niveles de 3.40, 3.50 a los 300 actuales. Pero digamos, la Argentina domina el cortísimo plazo, entonces son batallas diarias las que se están librando. Bien, Guillermo, te quiero consultar porque lo mencionabas recién, tarifa atrasada, la decisión de política económica de Sergio Massa tendiente a lograr el equilibrio fiscal, la baja del gasto y la quita de subsidios. Digo, este tema de la segmentación, ¿crees que está siendo bien implementado? ¿Es un ajuste fuerte el que se está dando? ¿Qué impacto va a tener en la industria y en el comercio, aparte de los residenciales? Yo creo que va a tener un impacto muy fuerte. Para mí está subestimado el impacto. Recordad que finalmente, según los números oficiales, se les quita el subsidio a cerca del 35-40% de los usuarios. Y cuando te hablo de quitarle el subsidio, estás hablando de multiplicación de las tarifas por 2 o 3. Casi tira más cerca de 3 que de 2. Entonces me parece que va a haber mucho ruido cuando se pongan en práctica. Igual viene bastante demorado eso, porque al día de hoy todavía no están publicados los cuadros tarifarios, las distribuidoras no recibieron ni siquiera los listados de las personas, tiene una parte de sistemas que demora tiempo. Entonces me parece que va a haber varios problemas por delante por resolver en el tema tarifario. Ahora, si me preguntás si lo hicieron ver, yo creo que primero, obviamente que había que readecuar las tarifas, es obvio que había que readecuarlas. Yo creo que lo deberían haber hecho, ellos ponen 3 categorías, lo cual complica todo en función de ingresos, es bastante complicado. En todos los países del mundo lo que tenés es la tarifa es esta, y aquel que no la puede pagar tiene una tarifa social o se la subsidia, pero básicamente es eso. Y a partir de ahí lo estás viendo en todas partes del mundo, más ahora con la situación energética que está atravesando el mundo. Pero normalmente lo que tenés son dos precios, digamos. Entonces me parece que acá la están complicando mucho. Se ve que no quisieron afectar mucho a la clase media argentina, que ya de por sí viene bastante afectada. Pero otro tema a tener en cuenta, que justo hablando con vos ahora se me viene a la cabeza, es que en realidad, si no pones todo esto dentro de un plan antiinflacionario global y serio, sí, el problema de atraso de tarifa lo tenés de vuelta el año que viene, porque de vuelta estás corriendo con una inflación del 90-100% este año y de, no sé, será otro tanto el año que viene, o 80, no sé, lo que sea el año que viene, difícil pronosticar. Pero de vuelta, si no tenés un plan antiinflacionario serio, de vuelta el año que viene vas a tener que estar aumentando tarifas porque se te van a quedar atrasadas, más allá de la quita de subsidios. Entonces, me parece que hay que seguir de cerca el tema y tratar de que nuevamente no pisen de vuelta las tarifas, o volver a estar, viste, como si fuera un juego del estanciero, cualquier juego de mesa, que volvés al casillero de salida porque caíste en el casillero equivocado. Entonces me parece que tenés que deberían haber hecho esto de las tarifas en el marco de un plan global contra la inflación. Bien, yo te quiero consultar, Guillermo, en línea con lo que estás comentando, sí, y todos sabemos que también la decisión de las tarifas también viene desde el punto de vista del programa con el Fondo Monetario. Digo, a esta altura del partido, ¿crees que se va a cumplir el programa del Fondo Monetario? ¿Que básicamente se va a renegociar? ¿Cómo estamos con los vencimientos? Porque, digo, la falta de dólares parece que es una constante, y ya lo había advertido la ministra Batakis. Sí, creo que va a ser uno de los temas de corto plazo a seguir de cerca. En teoría, la fecha para la revisión del acuerdo con el fondo, de las metas cerradas al 30 de junio, es el 10 de septiembre. No falta nada, faltan 2 semanas y media. Entonces te diría que
plazo de tiempo en ese sentido. Va a haber mucho ruido con eso, o sea, muy difícil que el fondo se trague una brecha cambiaria del 115%, pero bueno, por ahí se hace la vista gorda una vez más con la Argentina con tal de no generar ruido con la Argentina, y sobre todo el nuevo ministro, y sobre todo que están estos gestos que vos hacías referencia a tarifas y lo que salió hoy del congelamiento de la planta de personal en el sector público, y algunas otras medidas que se van dando a conocer en lo fiscal, ¿no? Pero creo que sin dudas el fondo tiene un problema con la Argentina porque sabe que no lo puede dejar caer, porque si no lo van a acusar de dejarlo caer a la Argentina, y al mismo tiempo no puede avalar un programa que sea con tanto desequilibrio como tiene el programa actual de la Argentina con el fondo, ¿no? Bien, Guillermo, yo te quiero consultar porque mencionaste que en torno a la inflación, que todos por supuesto estamos viendo de que va en aumento y seguramente sienta las bases para el 2023, sin un plan económico integral no se puede resolver. La cuestión de los dólares, más allá de la expectativa que hay del viaje o de los viajes al exterior de Massa para poder seducir inversores, el cepo sigue muy vigente. Entonces ¿qué es lo que tiene que ocurrir como para poder de alguna manera validar como exitosa la gestión económica de Massa? Para mí el problema así de raíz que tiene la Argentina es para empezar a hablar, ¿no? El desequilibrio de las cuentas públicas, ¿no? Sí. O sea, tenés un altísimo nivel de gasto. O sea, en Argentina se gasta mucho y mal. El gasto público, ¿no? Sí. Se gasta mucho y mal, ¿no? Se da subsidio a gente que no necesita subsidio, y la gente que sí necesita subsidio no le llega el subsidio. Y tenés un nivel de vuelta altísimo del gasto público, cerca del 45% del PBI. Entonces, de la mano de eso tenés una altísima presión impositiva. Entonces, me parece que estás con una situación en la cual el éxito de la gestión, a mi juicio, se mide por la reducción que haga del gasto público. Bueno, no tiene mucho tiempo por delante Sergio Massa, pero también de la reducción de la presión impositiva que vayas haciendo a futuro también. Por lo pronto te diría que el éxito de la gestión Massa sería que deje lo más equilibrada posible las cuentas públicas, algo que te diría parece irreal o surrealista, habida cuenta que el año que viene es un año electoral. Entonces muy difícil sería algo insólito en la Argentina de que el año de las elecciones un gobierno, sobre todo de una coalición peronista, haga un emprolijamiento de las cuentas públicas. Sería inusitado, te diría. Sería improbable, muy improbable. Así que te diría que todo la respuesta a tu pregunta viene por ese lado. Para mí el milagro sería que Argentina ordene rápidamente tus cuentas públicas. Te digo que para poner los números, hoy estás corriendo un déficit del orden del 3,5% este año. Deberías haberlo tenido en 2,5% del PBI, ¿no? Entonces, yo creo que tranquilamente Argentina debería tener un déficit fiscal el año que viene del orden del 0,5-0,9% del PBI. Eso sería un buen síntoma que en teoría también y en la práctica sería similar al que recibió Alberto Fernández en el 2019. O sea, el último año de la gestión Macri, más allá de la inflación altísima que tuvo, etcétera, etcétera, las cuentas públicas, el déficit primario era del orden del 0,5% del PBI. Entonces, ahí ya estás a tiro del equilibrio fiscal. Entonces ya eso sería lo positivo. Pero bueno, ver para creer, ¿no? Así es. Te paso por un momento, Guillermo, al tema del mercado laboral, el mercado de trabajo. Los números, vos me corregirás, dan cuenta de que en la Argentina aproximadamente entre 7 y 8 millones de personas tienen un trabajo registrado en el sector privado, formal,
y por otro lado el Estado paga cheques a 25 millones de personas todos los meses aproximadamente. Digo, ¿cómo puede sostenerse un nivel, digamos, de actividad, un nivel de mercado de trabajo o las cuentas públicas en este nivel, básicamente, sin una reforma? ¿Cómo se hace sustentable el sistema? Y acá, digamos, en el mercado laboral de Argentina es otro de los temas que tenés que solucionar. Obviamente, en un gobierno que ya se está yendo, en teoría, con un presidente con tan mala imagen, es difícil, imposible introducir reformas de ese nivel en el año y 3 meses que le quedan de gestión, o 4 meses. Pero lo que sí, igual podemos hacer el ejercicio teórico, decir, y claramente la Argentina necesita urgente una modernización de las leyes del trabajo y de los impuestos laborales, ¿no? Porque hoy contratarle a una persona en blanco, lo sabe cualquier comerciante o cualquier empresario, es carísimo en lo impositivo, y también es carísimo las potenciales demandas que tiene de juicios laborales. Entonces, claramente la decisión de tomar a un trabajador es la última que se toma cuando no queda otro remedio, digamos, en la Argentina, un empresario. Entonces ese es el tema que tenés que, me parece, atacar, dándole facilidad a la creación de puestos de trabajo, que es algo que tiene que también convencerse a los gremios y modernizar el pensamiento de los gremios en Argentina, ¿no? Que el pensamiento de los gremios en Argentina es totalmente antiempleo, ¿no? Es como que obstruyen la creación de puestos de trabajo. Bien, la última consulta, Guillermo. Como lo decíamos, en este contexto de inestabilidad económico-financiera, digo, ¿qué sugerencias le podés dar, vos que estás en la información, en el periodismo económico, al pequeño ahorrista, al inversor? Digo, ¿cómo cubrirse de la inflación, de esta brecha cambiaria, de un dólar que sube? ¿Qué herramienta le queda? Y lamentablemente la misma herramienta que viene teniendo el ahorrista de hace, no sé, mínimo 30 años en Argentina, ¿no? Yo creo que los precios de los activos en Argentina están baratos, si se piensa que va a venir un gobierno más lógico a partir del 10 de diciembre del 2023. Las empresas en Argentina están valuadas en la bolsa, al dólar del contado con liqui están muy baratas, pero de vuelta tenés meses por delante de alta incertidumbre y lo que hablábamos, volviendo al tema principal, lo que hablábamos de la negociación con el fondo que se viene el mes que viene. Entonces es muy difícil entrarle el timing de acciones en Argentina. Respecto a los bonos, yo creo que en la medida que haya se acerque la llegada se esté próxima a un nuevo gobierno y se confirma que va a haber un nuevo gobierno bastante más lógico en lo que a política económica se refiere, me parece que los bonos también están baratos de la deuda argentina, pero claro, el timing también es muy difícil de acertarle en ese sentido. Te diría que de corto plazo veo que el dólar va a seguir acompañando mínimo a la inflación y que seguramente vas a seguir teniendo desincentivos a las colocaciones en pesos, digamos, las tasas en pesos te siguen sin cubrir la inflación en Argentina. Entonces ahí tenés un tema para delinear lo que puede llegar a ser la colocación a plazo fijo a 30 días en pesos, que por más que la tasa sea del 5% mensual, está por debajo de la inflación. Entonces, claramente los pesos siguen quemando en los bolsillos de los argentinos, y aquí los que son menos, que tienen la posibilidad de ahorrar algo, claramente se desprenden de los pesos rápidamente, o se los gastan, o bien los destinan a comprar dólares en la bolsa, o a comprar a ladrillo, que también es otra de las alternativas que tiene el ahorrista a mano siempre, ¿no? Meterse en esos
desarrollos, etcétera, etcétera, pero te diría, de corto plazo hay que tener cautela en la Argentina porque todavía el panorama sigue siendo incierto, menos incierto que el mes pasado, es cierto, pero sigue siendo incierto. Bien. Guillermo, te quiero agradecer muchísimo la presencia, los comentarios y por supuesto todo este bagaje que tan claramente has explicado en torno a la economía argentina y por supuesto en torno a lo que viene. Ha sido muy amable. No, un gusto estar con ustedes y a disposición. Muchísimas gracias. Ha pasado el periodista económico Guillermo Laborda por San Nicolás Debate preguntándole todo, la situación económica, el dólar, la inflación. Nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresemos, también otra nota nacional, porque va a estar con nosotros Federico Andajasi. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, como lo habíamos anunciado, y para seguir analizando las cuestiones de la política, de la sociedad, nos está acompañando una nota nacional, el escritor, psicoanalista, Federico Andajasi. Buenas noches, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Hola, Baltasar, ¿cómo estás? Muy bien, Federico, un gusto que nos estés acompañando en el programa, gracias. Muchas cuestiones para hablar contigo porque, bueno, indudablemente la economía, la política, pero sobre todo la política marca el pulso en la Argentina. Se han vivido jornadas estos días de alto impacto, de alto voltaje político, sobre todo con lo que tiene que ver con el alegato del fiscal Luciani en torno a la causa vialidad que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner, y finalmente se dictó la pena y también aparejado con esto vino una defensa mediática de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y la primera pregunta tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo lo analizás vos desde el punto de vista del análisis político, pero también desde el punto de vista de la psicología, lo que fue la defensa de Cristina Fernández? Sí, mira, lamentablemente estos últimos tiempos los psicólogos, la psicología, hemos tomado cierto protagonista porque creo que nunca había pasado en la historia de la Argentina que tengamos dirigentes con semejantes grados de psicopatía, de psicopatologías. Es muy notable y muy llamativo, porque si vos haces un raconto de los presidentes que hemos tenido desde la recuperación de la democracia, te pueden gustar o no gustar, Alfonsín, Menem, podemos hacer un paréntesis con De la Rúa, pero era gente que, digamos, uno podría calificar de centrada, digamos, uno podía discutir políticamente, podías estar de acuerdo o no. Sí, en De la Rúa, te decía, uno percibía, sobre todo en los últimos tiempos, una suerte de deterioro cognitivo bastante importante que tiene que ver con el ejercicio del poder, que es muy parecido a lo que estamos viendo hoy en Alberto Fernández, ¿no? Realmente hay un deterioro cognitivo muy grande, y a medida que va pasando el tiempo y que se le va sumando estrés, se agudiza mucho más. Pero
habrás escuchado estos últimos tiempos, ¿no? Este rasgo psicopático que caracteriza a Cristina Kirchner. Bueno, lo que vimos hoy, lo que vimos estos últimos días, fue un despliegue de psicopatía, yo te diría de manual, ¿no? Si alguien quisiera saber qué es la psicopatía, algún ejemplo clínico de psicopatía, bueno, es esto que vimos hoy, ¿no? Que por otra parte es muy propio de estos líderes que se acuñaron en la década del 30, 40, 50, y que uno suponía superados, por lo menos en gran parte del mundo, ya este perfil de líderes responde a un ni siquiera un arquetipo, yo te diría a un estereotipo que ya pasó de moda. Sin embargo, Cristina, digamos, insiste y se reafirma, ¿no?, en ese estereotipo del líder populista. Bueno, vimos todo el repertorio. En principio la vimos en una situación completamente desafiante, amenazante, por supuesto siempre apelando al movimiento de masas, a ocupar las calles, que hay que decirlo también, ¿no? Eso no tuvo absolutamente nada de espontáneo. Mira, Cristina Kirchner está en el poder en este momento y eso obviamente que significa manejar gran cantidad de recursos económicos, gran cantidad de recursos logísticos. Y bueno, todo este despliegue que hemos visto en la casa de Cristina, en la Plaza del Congreso, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese ejercicio del poder, insisto, psicopático, que tiene que ver con la manipulación, que tiene que ver con poner en marcha mitos, cuando no mentiras, lisas y llanas, delante de todos nosotros, porque está mintiendo en la nariz de todos nosotros, pero además con recursos muy peligrosos. ¿De dónde sacó Cristina esas escuchas, esos mensajes de texto que estuvo mostrando y exponiendo? ¿De dónde lo sacó? Porque en el mismo párrafo, ¿no?, acusa a Macri de haber escuchado, de haber espiado a los familiares de Lara General Belgrano, y sin ningún tipo de pudor te muestra esos chats que obviamente son producto del espionaje, que además esos de 2014, con lo cual ella estaba en el poder y su servicio de inteligencia de AFI obviamente lo consiguieron. Pero más allá del análisis más o menos de la caracterización psicológica que uno puede hacer de Cristina, lo que vimos es, yo te diría, una suerte de suicidio político en vivo, porque al revelar esos chats de sus propios funcionarios, con empresarios vinculados en ese caso a la oposición, bueno, está confesando que su gobierno hizo negocios con empresarios, no importa si son opositores, si son cercanos, vos sabés que los negocios no tienen filiación política. Así es. Entonces, de repente, bueno, vemos a sus propios funcionarios haciendo negocios con lo que ellos mismos califican como el empresariado cipayo, entreguista, entregado al imperialismo. No tienen ningún problema en hacer eso. Ahora, tenemos que pensar además que ella no estaba en conocimiento de esto. Bueno, esto también sería muy grave, porque hay dos posibilidades: o ella estaba al tanto de estos manejos y entonces era efectivamente la jefa de la asociación, tal como dijo el fiscal Luciani en su alegato, o directamente, digamos, era completamente inoperante porque no sabía lo que estaba pasando delante de sus propias narices. O sea, cualquier opción es mala, y de cara a alguien que se quiere postular, yo ya casi no tengo dudas que se va a postular de candidata, bueno, la verdad que le deja al electorado una opción bastante curiosa, ¿no? O jefa de una asociación ilícita, o una persona que no sabe lo que pasa delante de sus narices. Bien, Federico, en tu análisis, ¿qué parte le queda a la sociedad que también, más allá digamos, de las miradas que tiene en cuanto a la dirigencia política, en cuanto a las frustraciones de la política, también, digámoslo, tiene una lupa y ciertos cuestionamientos al sector de la justicia, digamos, como también hay jueces buenos y políticos buenos también? Pero digo, ¿puede haber un reverdecer en torno a mirar con otros ojos a la justicia a través de la actuación de estos fiscales? ¿Qué crees que pasa con esta cuestión que de alguna manera ha tenido tanta visibilidad? Mira,
el alegato del fiscal, del equipo de fiscales, de estos dos fiscales, recuerda un poco el espíritu y el aire que se respiraba allá en la época del fiscal Estracera, que con el juicio a las juntas. Hicieron, claro, el juicio a la Junta. Uno puede percibir que algo de ese espíritu volvió a flotar entre los argentinos. Pero claro, vos fíjate, yo te diría que es mucho más épico este momento que incluso aquel del juicio a la Junta, porque Cristina hoy está en la cúspide del poder, está ejerciendo absolutamente, digamos, la totalidad del poder, más allá de que se esconda detrás de Alberto por momentos, detrás de Massa. Ella es la que maneja el poder. Es muy valiente de parte de estos fiscales, de este equipo de fiscales, acusar a una persona que en este momento tiene la suma del poder. Es muy valiente porque estamos en un país en el que un fiscal fue asesinado, según lo determinó la propia justicia. El fiscal Nisman, digamos, que estaba precisamente por acusar a Cristina, fue asesinado. No fue un suicidio, tal como insisten en decir algunos pseudoperiodistas que escriben algunos pseudolibros. No, fue lisa y llanamente un asesinato, esto determinado por la justicia, por las distintas pericias que en su momento hizo Gendarmería y que refrendó la justicia. O sea, ahora mismo están habiendo amenazas a estos fiscales, ahora mismo, digamos, se están tomando medidas para protegerlos. Yo creo que esta es una tarea que tiene que hacer la sociedad, ¿no? Comprometerse con este equipo de fiscales. Pero es muy valiente porque, insisto, se están enfrentando y están acusando a una persona que tiene el poder y que tiene, digamos, unos antecedentes en cuanto a quienes la han acusado bastante preocupantes. Así que yo hago una valoración positiva, digamos, por lo menos de un sector de la justicia, y esto no se puede tomar como el trabajo solitario de dos fiscales. Insisto en este punto, me parece que la sociedad se tiene que comprometer en la defensa total y restricta de este equipo de fiscales. Bien, Federico, te paso a otra cuestión o a otro dirigente, ahora ministro de Economía como es Sergio Massa, que fruto de la crisis y de la inestabilidad, ascendió al Poder Ejecutivo como el ministro de Economía de esta parte de la gestión de Alberto Fernández, se completó con Rubinstein, pero cuando juró Massa, dijo, este es un desafío de mi vida, a todo o nada. ¿Vos crees que hay posibilidades de estabilizar la economía, generar un sendero de transición para el próximo gobierno, o lo va a llevar por delante la crisis a Massa? Mira, el gran problema que tiene este país, y sobre todo la economía de este país, es la credibilidad. El gran problema es ese. No hay inversiones porque no hay credibilidad, no hay estabilidad porque falta credibilidad, y pusieron en ese lugar a una de las personas menos creíbles del país. Si vos examinás las distintas encuestas de Massa de los últimos tiempos, y yo creo que es el dirigente político peor valorado, junto con Máximo Kirchner, y al que menos confianza se le tiene, pero además se caracteriza por la cantidad de apodos que tiene, la nube de palabras, lo pone en un lugar precisamente donde de lo que se acusa es de no ser en absoluto confiable. Se caracteriza por haber traicionado a todos los sectores y a todas las personas con las cuales en algún momento se comprometió o trabajó. La historia de Massa es la historia de la traición, con lo cual es muy difícil pensar en un ministro de Economía que no tenga el crédito de nadie, porque además lo que caracteriza esta relación de este tipo de gobernante es la de confianza. Y esto siempre lo supimos, ni Alberto confía en Cristina, ni Cristina confía en Alberto, ni Massa confía en Alberto, ni en Cristina, y esto es mutuo, quiero decir, estamos otra vez, ¿no?, frente a una asociación psicopática donde las tres partes, digamos, pueden dar el zarpazo en cualquier momento, y los tres están prevenidos de una posible traición, con lo cual es muy difícil que se pueda construir confianza. Y si te fijas lo que pasó hoy, sí, precisamente las cuestiones políticas no son ajenas al desenvolvimiento de la economía. Volvió Cristina, volvieron las manifestaciones a la calle, al Congreso, y otra vez saltó el dólar, está otra vez arañando los 300 pesos.
Eso es una barrera. Yo creo que la suerte de Massa depende de varias barreras simbólicas, ¿no? Es decir, yo no sé qué pasa con Massa si el dólar pasa los 300 pesos de nuevo. Es una catástrofe, quiero decir, económicamente esto que pasó hoy es una catástrofe, porque cada vez que sale a hablar Cristina pasa esto. Que salió a hablar Cristina y primero voló Culfas. Salió a hablar de Cristina, voló Guzmán. Y hoy lo volvemos a ver, salió a hablar Cristina y otra vez se disparó el dólar. Con lo cual, no se puede pensar que este carácter, insisto, psicopático de Cristina no tenga consecuencias en la economía del país y en la economía de cada uno de nosotros. Bien. Federico, te paso por un momento al mundo opositor, donde claramente hay diferencias, hay tensiones. Hay dirigentes que ya se ponen el traje de presidenciables. Aparece Elisa Carrió, siempre con un temperamento moviendo el avispero, con críticas también morales, con críticas a la cúpula del PRO, varios varios dirigentes que de alguna manera quieren ser candidatos. Te menciono a Larreta, a Patricia Bullrich, Morales, como te decía, Manes, y Macri, que anda recorriendo el conurbano. ¿Cómo crees que se va a armonizar? ¿Cómo crees que se va a resolver las diferencias en torno a Juntos por el Cambio? ¿Serán las PASO 2023? Y sumada a la misma pregunta, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, el gobierno logra los votos para eliminar las PASO? ¿Cómo crees que van a definir el liderazgo opositor? Bueno, en primer lugar, la oposición tiene que notar que no hay margen para nada. Para nada. El margen de maniobra no existe. Cualquier error es caerse por una cornisa en un precipicio sin final. Esto lo tiene que tener muy claro la oposición. Hay dirigentes que lo tienen muy claro, y hay dirigentes que no lo entienden. Que no lo entienden o que juegan con la adrenalina de la sociedad, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a hacer un paneo. Lo que sale a decir Carrió, otra vez, me parece que esto tiene que ver con la historia de Carrió. Recién hablamos de la psicopatía de Cristina, y me parece que en este sentido el perfil de Elisa Carrió no difiere mucho del de Cristina. Me parece que esta manera de hacer política destruyendo lo que se construyó durante una carrera, y la verdad que es muy nocivo, es muy nocivo para la propia coalición opositora y para toda la sociedad. Me parece que esto que hizo Carrió no tiene ni pies ni cabeza, ni tiene sentido, y además en un momento de lo más inoportuno. Punto uno. Después, yo no sé qué tiene en la cabeza Macri, qué tiene pensado hacer. Yo entiendo que tiene todo el derecho de pretender postularse. Entiendo también que es muy riesgoso. Yo también veo que es una persona que le gusta el riesgo. Él viene del fútbol, viene de esa cultura competitiva. Yo lo entiendo, pero yo no sé si la sociedad tiene ganas de asumir ese riesgo, de competir tan al filo de la cornisa. Me parece que es peligroso. Me parece que Macri puede aportar muchísimo, que es fundamental. Obviamente que es fundamental a la hora de construir un futuro y construir un triunfo. Pero me parece que tampoco se puede encaprichar en una candidatura, a pesar de lo que digan, por ejemplo, el resto de los miembros de esa coalición opositora. Después, me parece que Bullrich está teniendo como una posición muy sensata. Yo he hablado bastante con ella estos últimos tiempos y me parece que efectivamente ella tiene una cabal conciencia de que el momento es muy riesgoso y que no hay margen para improvisar y mucho menos para pelearse. Me parece que del lado de Larreta también es una persona, es un político muy hábil, piensa mucho antes de cada paso. Me parece que estas dos características, tanto la de Bullrich como la de Larreta, son buenas, porque me parece que hacen falta estos dos perfiles, ¿no? Para usar los términos tan meneados, ¿no? Los halcones y las palomas. Me parece que no sobra nadie, ¿no? Que hacen falta los halcones y que también hacen falta las palomas, que hacen falta las acciones pasionales, pero también
hacen falta las acciones racionales. Bien, dos últimas consultas, Federico. Te quiero preguntar por Milei, que de alguna manera es un emergente, un outsider, que tiene sus adeptos, pero bueno, queremos consultarte qué expectativas tenés en torno al futuro político de Milei y si tiene verdaderamente futuro como presidenciable, si no hace una alianza, por ejemplo, con Juntos por el Cambio. Bueno, sería muy importante que pudiera pensar un futuro posible en una coalición, ¿no? Sea la forma que se le ocurra a él y que se le ocurra a la coalición. Pero me parece que, otra vez, es muy importante que todas las personas, digamos, que tengan, algunos principios económicos, políticos, filosóficos en común, se alineen para en principio, y esto no me parece una cuestión menor, lo que ha hecho el peronismo estos últimos años, la verdad que es irreparable lo que ha hecho el peronismo, sobre todo, digamos, viendo para atrás en relación con la pandemia, es imperdonable, el deterioro que ha sufrido la Argentina fue atroz. De modo que me parece que no podemos desconocer este hecho, y cualquier acción, digamos, que contribuya a que vuelva a ganar el peronismo, el kirchnerismo, sería suicida para Milei, para Cambiemos, para todos aquellos, digamos, que piensan de una manera diferente a la del gobierno. Entonces, creo que podría aportar Milei. El gran aporte de Milei fue que generó una suerte de sentido común, sobre todo en las nuevas generaciones, que difiere mucho del sentido común populista que se construyó durante tantos años, y me parece que eso es muy positivo. Me parece que ha construido una pedagogía que es muy importante y que tendría que mantenerla en el tiempo. Yo tengo buena relación personal con Milei, tiene algunas opiniones muy polémicas que yo no comparto, por supuesto, pero bueno, también es cierto que cuando uno se acerca al poder empieza a imperar el principio de realidad, ¿no? Y esas ideas un tanto extremas, un tanto pintorescas, por así decirlo, empiezan a perder un poco de fuerza. Pero yo creo que es muy necesario tanto Milei en capital, a nivel nacional también, como experta en provincia. La última consulta, muy breve tiempo, pero interesante plantearla, Federico. Te quiero consultar cómo analizás a la sociedad ya en la pospandemia, después de lo que se vivió con el virus, y bueno, en torno a las expectativas, en torno a las tensiones que hay por la economía, pero sobre todo sobre el futuro. ¿Cómo analizás hoy en día el ánimo social de la sociedad argentina? Mira, yo estoy muy en contacto con colegas que están en hospitales públicos, en la universidad. Vos sabés que en la universidad está el Observatorio de Psicología Social, que está haciendo un trabajo fantástico, sobre todo en lo que tiene que ver con estadísticas, con construcción de estadísticas. Y la verdad es que todos coinciden en que el estado anímico de los argentinos está mal como casi nunca, te diría, en la historia de este país. Como te decía hace un rato, la pandemia fue... está pasando un helicóptero, ahora es el helicóptero presidencial, así que si se hace ruido... Bueno, entonces te decía que es un momento muy crítico. El ánimo de la sociedad es muy, muy, muy delicado. Ha sufrido muchísimo los chicos, con la falta de escolaridad, eso fue demoledor. Han sufrido mucho los jóvenes y sufrieron mucho los viejos. Y de pronto, si vos ves un poco lo que está pasando en el mundo, después de esa época tan tremenda de la pandemia, ahora poco a poco se van reconstruyendo perspectivas, hay un horizonte a futuro. Incluso en los lugares más críticos, como puede ser Ucrania con la invasión rusa, los propios ucranianos, los propios europeos del este tienen la ilusión, de ganar esa guerra y de dar un paso hacia Europa. En cambio, acá en la Argentina, la verdad es que lejos de haber un horizonte, lejos de haber una perspectiva,
lo que se ve es un desánimo, insisto, como pocas veces se ve, y lo más nocivo para las personas y para las sociedades es la falta de expectativas. Así que yo creo que la oposición, y esto sí es tarea de la oposición, es generar una expectativa de cambio, realmente una expectativa de cambio en el humor social que, insisto, está por el piso. Bien. Federico, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la participación, este análisis, la claridad y sobre todo, de alguna manera, cómo nos has narrado lo que ves vos desde tu mirada, de tu experiencia, de lo que está pasando en la Argentina con la política y con la sociedad. Ha sido muy amable. Yo te agradezco mucho a vos y también es muy importante lo que estás haciendo vos, lo que están haciendo ustedes en función de la construcción de un sentido común diferente a la que construyó el gobierno durante estos pocos años, que ya parece una eternidad. Así que te mando un abrazo grande y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Federico. Lo vio, lo escuchó, es el escritor, el analista político y el psicoanalista Federico Andajasi. Pasó por San Nicolás Debate, segunda nota nacional. Nos vamos muy rápido a la tanda. Cuando regresemos, comienza el bloque institucional. Está con nosotros la presidenta del Colegio de Gestores de San Nicolás, Florencia Velo. Ya volvemos. ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Yel Hipólito, SRL. Combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus 2 direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale. Y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, la primera invitada de la noche, mujer, y la última de esta edición, estamos hablando con la presidenta del Colegio de Gestores de la Ciudad, Florencia Velo. Muy buenas noches, Florencia. Bienvenida a San Nicolás Debate. Un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar, Florencia, y muy importante porque en el bloque institucional queremos darle un espacio a las instituciones y bueno, sos la flamante presidenta del Colegio de Gestores de la Ciudad y bueno, en torno a esta cuestión y a la dinámica que queremos conocer del mismo, te quiero preguntar qué objetivos te has planteado para tu gestión frente al colegio. Bueno, ya te digo, nosotros como miembros con los miembros de la comisión directiva, bueno, nos hemos hecho muchos objetivos, ¿sí?, para poder continuar con lo que tiene que ver llevar adelante el crecimiento y el desarrollo del Colegio de Gestores. ¿Sí? La primera propuesta fue hacer visible el Colegio de Gestores con este servicio tan importante que presta para la sociedad. Eso es en primer lugar. Bueno, después mejorar la calidad de la profesión, ¿sí?, el gestor a través de capacitaciones, jornadas, charlas informativas, ¿sí? La idea es que ellos puedan mejorar su calidad profesional acá en la ciudad, ¿sí?, cada vez más. Incrementar la cantidad de matriculados, ese fue un objetivo puntual que tuvimos muy importante.
a través de la tecnicatura que ahora estamos dando a distancia, ¿sí? A través del Colegio Central. La idea es que se incorporen más matriculados, ¿sí? y de cara a futuro poder también dar la carrera acá mismo en San Nicolás de manera presencial. Sí, y por último también defender la incumbencia profesional, ¿sí? Que es tan importante para nosotros. Bien, en torno a estos objetivos, a estos lineamientos que estás comentando, ¿cuál es el alcance real de las funciones que tiene un gestor para que de alguna manera la gente lo pueda tener más claro? Sí, nosotros, en la ley... ¿En qué intervienen? En la ley nosotros, en el artículo 3 y 4 de nuestra ley, tenemos bien el detalle de lo que nosotros, el rol que nosotros cumplimos como gestor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, ya te digo, ante los organismos administrativos, de administración pública, ¿no? Provincial y municipal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las entidades autárquicas diligentes, ¿sí? Diligenciar escritos, certificaciones, oficios, informes, realizar tareas para los profesionales, para los particulares, ¿sí? Todo tipo de trámite que ya sea el profesional o el particular desee, nosotros tenemos incumbencia para poder realizarlo, ¿sí? Tenemos, ¿cómo es esta palabra? Estamos capacitados para poder realizar esos trámites. Bien. Florencia, yo te quiero preguntar un poco cómo ha cambiado la dinámica de la profesión, del ejercicio del gestor tras la pandemia, que ha alterado un montón de cuestiones y sobre todo de los servicios profesionales. Sí, nosotros no somos una isla que estamos aparte, ¿sí? de lo que tiene que ver con los distintos profesionales. ¿Sí? También esto que pasó con la pandemia nos ha dejado en un estado muy vulnerable, ¿sí? Como profesión también, pero nos hizo ver también lo que se necesita a partir de ahora para poder crecer, para poder desarrollarnos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la pandemia, mucho la parte de tecnología, ¿sí? Todo lo que es el trabajo remoto hizo que de alguna manera los gestores nos actualicemos, nos ayornemos, ¿sí? a todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y hizo que el trámite vaya por ese lado y nos hizo tener otra mirada, ¿no? hacia lo que se viene también con esa parte tecnológica. Como que apuró las cosas sería el tema pandemia, pero sí nos ha dejado en un punto muy, muy difícil, ¿sí? No solamente como profesionales, sino también en el colegio, ¿sí? en la misma institución. Bien, mencionaste el tema de las capacitaciones como un objetivo del colegio interno para generar mejor valor agregado en el servicio. ¿Cómo lo están tomando los colegiados al tema de capacitaciones? ¿Qué es la dinámica que de alguna manera más están llevando adelante para formarse y estar al día? Sí, nosotros ahora lo que estamos haciendo es capacitar de manera virtual, ¿sí? A través de distintas problemáticas y cosas que se vienen planteando desde la comisión directiva, ¿sí? Sacamos los temas puntuales y más importantes que se están dando a nivel ciudad, a nivel necesidad del particular y a partir de ahí hacemos capacitaciones. La idea es hacer dos tipos de capacitaciones, una gratuita para el mismo colegiado y otra donde se tenga que abonar, pero de manera virtual, con material mucho más abundante y con lo que tiene que ver con esto de cada trámite, ¿no? que se hacen, ¿sí? Actualizar más que nada, ¿sí? Porque si bien hacemos los trámites, sabemos cómo hacerlos, somos idóneos para hacerlo, esto de la tecnología, lo que te decía hoy, nos permite, ¿no es cierto?, ir actualizándonos en cada trámite. Bien. Florencia, la última consulta, sos flamante miembro de la nueva comisión directiva de la Federación de Comercio e Industria y te quería consultar, ¿qué expectativas tenés en torno a la participación y sobre todo cómo darle volumen al colegio que estás presidiendo? Nosotros creemos que no estamos ajenos a lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la ciudad en cuanto a lo comercial, ¿sí? Creo que nuestro trabajo tiene mucho que ver
con lo que se hace a nivel Federación de Comercio e Industria. Y bueno, la expectativa es en relación a eso, ¿no? A poder, bueno, ya te digo, participar, ser parte, estar, también al tanto de todo lo que va sucediendo en la ciudad, ponernos actualizándonos, ¿no es cierto?, con lo que se va dando y el crecimiento mismo, ¿no?, de la ciudad y el desarrollo, sí, que se va dando, que nosotros, para mí, nosotros no estamos ajenos a eso, sino que estamos metidos, porque ya te digo, todo lo que tiene que ver con trámites, todo lo que tiene que ver con esa área, estamos como gestores, estamos muy involucrados. Muy bien. Florencia, se nos fue el tiempo, te quiero agradecer la participación, los conceptos que has dado y sobre todo visibilizar todo lo que tiene que ver con el colegio. Has sido muy amable y te deseo mucho éxito en tu gestión frente al colegio. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por dejarme participar y poder hacer visible la institución. Muy amable, ¿eh? Bueno, usted la vio, la escuchó, es Florencia Velo, la presidenta del Colegio de Gestores de la ciudad de San Nicolás, bueno, dando una perspectiva de todo lo que tiene que ver con la institución y, por supuesto, las perspectivas. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa. Se voló el programa, se lo prometí. Al principio queda muy poco tiempo para los comentarios que van a hacer cuando regresemos. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria. Bueno, se fue el tiempo, se lo prometí. La información, los protagonistas, tuvo un sesgo muy fuerte de entrevistados nacionales. Los dos primeros, Federico Andajasi, Guillermo Laborda, la política y la economía. Y terminamos con las instituciones, con Florencia Velo. Esa fue la impronta, la dinámica del programa, para que de alguna manera usted pueda visibilizar, discernir todo lo que nos está pasando en la Argentina en torno precisamente a las dos cuestiones que marcan el eje de la sociedad, la política y la economía. Bueno, las cuestiones mediáticas, las cuestiones de la justicia, finalmente con el alegato del fiscal Luciani en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández y también la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, las cuestiones de la oposición, donde lo comentaba también Federico Andajasi, están en su laberinto con las internas, falta mucho, lo vivimos diciendo, para el 2023, falta mucho para las elecciones de 2023 y bueno, en torno a la cuestión de la economía, en torno a las cuestiones de cómo estabilizar la macroeconomía y la inflación, son los temas urgentes, importantes, necesarios que está demandando la sociedad en torno a lo que tiene que ver con el empleo, en torno a lo que tiene que ver con estabilizar nuevamente, como le decía, la economía y el dólar, y en torno a las perspectivas para adelante. Porque lo que se ha dado a conocer hasta ahora, muy interesante, de alguna manera tiene que ver con lineamientos, es muy flamante, el ministro de Economía Massa acaba de nombrar como viceministro de Economía a Gabriel Rubinstein, también ha sido invitado en San Nicolás Debate en programas anteriores y por supuesto nos interesa ver un poco para adelante qué impacto va a tener la segmentación de tarifas, este impacto fuerte al bolsillo que tiene que ver con 35-40% de la población que está recibiendo el subsidio, lo que tiene que ver con las negociaciones en torno al salario mínimo que están en valores de 57.000 pesos que se van a pagar en 3 tramos, o sea, toda la carrera en torno a una inflación crujiente, en torno a una inflación que quema los bolsillos, que hace que los pesos rindan cada vez menos, y bueno, las pocas posibilidades que hay en torno al resguardo, porque el torniquete, el cepo al dólar cada vez más fuerte, y las restricciones hacen precisamente esa cuestión.
Esto trae aparejado la otra cuestión que se viene, que es el viaje al exterior de Massa, la necesidad de convocar inversores y la necesidad de generar dólares genuinos. También está el campo, lo vivimos diciendo. La dinámica en torno a la liquidación de soja. Hemos traído permanentemente a invitados del sector del agro que nos están mostrando una realidad que dista mucho de la que dice el gobierno. El gobierno tiene necesidades, también hay que decirlo, financieras en torno a sostener de alguna manera este nivel, este programa que tiene que ver con el horizonte de su economía. Y bueno, la otra cuestión, como lo decíamos, está la empleabilidad, el desafío de la modernización de las leyes laborales, la necesidad de generar trabajo genuino, la cuestión de los emprendedores y todas esas cuestiones que también se debaten día tras día en la institución, en la federación, porque se van a llevar adelante 3 ejes de trabajo muy importantes, que se los recuerdo, que tienen que ver en torno al desarrollo de los jóvenes empresarios, el potenciamiento de los parques industriales y la empleabilidad. Los 3 ejes de trabajo de la federación. Se los voy a profundizar porque ya estamos marcando el fin del programa. El agradecimiento de siempre, como les decía, no olvidar, nuestras repeticiones son este sábado a las 22 horas y este domingo a las 18:30. Habrán sido muy amables. Muchas gracias por acompañar el ciclo y hasta la próxima semana.